RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Queridos amigos, bienvenidos a Hablemos de Educación, gracias a Red de Comunicación Regional. Vamos a tener hoy día una entrevista con un experto en temas de liderazgo educativo, pero experiencia interesante de cara a los panamericanos que estamos viviendo. Está con nosotros Rafael del Río. Rafael es educador, pero también ha tenido, hace poquito me comentó que tenía cercanía, hace poquito, a temas también de la radio en sus inicios, y también ha manejado temas del mundo deportivo. Por eso, Rafael, bienvenido al programa. Gracias por este espacio que te has dado en tu agenda para poder compartir diversos ámbitos del liderazgo, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el aspecto deportivo que tú también has manejado. Gracias, Gustavo, por la invitación. Encantado de hablar del tema en el que me apasiona, en el que trabajo. Me parece interesante la relación entre el deporte y la educación, ¿no? Que ahora en el marco de los Panamericanos nos exige una mirada más profunda, ¿no? Gracias. Mira, justamente vamos a empezar por el lado educativo, si me permites, en este primer bloque, que es en el ámbito donde tú actualmente trabajas y te desarrollas. Manejar equipos directivos, ¿no? Tú manejas una organización, bueno, un grupo de personas en los centros educativos. Es un tema que todavía mucho se habla del liderazgo del director, ¿no? En el Estado, liderazgo del director, pero, señores, pero después del director hay equipos directivos. Y hay que manejar equipos, y ahí manejas docentes, coordinadores, asesores. Ese tema, por ejemplo, no se ha puesto mucho en agenda. Ya en Chile, por ejemplo, se habla de liderazgo intermedio, en dos versiones: liderazgo intermedio en las escuelas y liderazgo locales o intermedios para gobiernos regionales y locales. Hay especializaciones en eso incluso ya en Chile, por ejemplo. Tu experiencia desde ahí, ¿cómo has podido manejar en los años que vas en el sector de educación con los equipos? ¿Cómo los manejas? ¿Qué tips les darías a los docentes que nos escuchas, por ejemplo, sobre este tema de liderazgo directivo? Sí, ha habido por muchos años la idea de que el líder de la institución es el director, ¿no? Y se centra mucho la responsabilidad y la carga en él. Y de repente, por un tema de querer uno asentarse en el puesto, termina acaparando todo, ¿no es cierto? Entonces, la idea de formar líderes en una institución parte del delegar, que el director sepa delegar en personas las distintas funciones. Y para esto es muy importante la mirada del líder, que en este caso el líder principal es el director de una institución, para encontrar liderazgos en otras personas. Y esta característica del líder se tiene que desarrollar, porque él está llamado a formar líderes de mando intermedio y de mando bajo en su institución, e ir ayudando a que las personas se desarrollen integralmente. Entonces, yo partiría de una organización estructurada, ¿no? De que tenga un organigrama claro. Por ejemplo, el director general, a él le reportan el director de primaria, secundaria, inicial. Estos directores de primaria, secundaria, inicial tienen unos coordinadores de comunicación, de personal social, ¿no? Entonces vas delegando funciones en cada una de las instancias y el colegio funciona muchísimo mejor porque estás desplegando talento. Creo también que esta estructura organizativa funciona mucho mejor cuando el gobierno es por escrito, para no interferir unos y otros en determinadas funciones. Por ejemplo, en un colegio, cuando una profesora de inicial tiene un problema, debería acudir primero a la coordinadora del curso, ¿no? Si no lo resuelve o no se siente satisfecha con la resolución del problema, bueno, podrá ir a la directora del nivel. Pero en algunos colegios es el director general quien recibe a todas las personas que tienen alguna inquietud, y esto lo que hace es un poco quemar las instancias y agotar a un director que tiene toda la información. Entonces, el día que se va ese director, nada se puede hacer. No hay colegio. Claro. ¿No? Entonces, lo que hay que hacer es confiar
La gente cree a veces que poniendo candados me hago más fuerte y más seguro en mi puesto, pero es al revés. Yo me hago más fuerte en la medida que despliego, delego funciones, hago que la gente crezca según sus talentos, y ese es un tema que yo he visto a lo largo de mi vida, en los 18 años que tengo de educador. He visto directores que saben leer muy bien qué talentos tienen las personas para delegar estos encargos. Y además no casarlos con los encargos. Por ejemplo, la profesora tal es la encargada del festival artístico del colegio y funcionó muy bien, ¿no? Y hay veces, como funcionó muy bien, la profesora Mari eternamente, 15 años, sigue trabajando en el colegio y sigue siendo la encargada del festival artístico. Y no hemos visto de repente una joven que ha entrado, que baila, que le encanta esto, que podría también asumir el encargo. Entonces hay un problema cuando se da los encargos se dan por mucho tiempo, cuando uno quiere cambiar, rotar o probar con otras personas para que también se desarrollen, ¿no? Y claro, el ejemplo que te doy de esta profesora que tiene mucho tiempo organizando festivales artísticos, se le puede dar otro encargo. Entonces ahí tienes que tener una mirada muy integral y muy fina para poder desarrollar talento y que los profesores no se aburran, porque la rutina en un colegio es muy fuerte. Entonces sí es interesante que tú le des encargos a las personas para que sientan que crecen como personas en distintas áreas de su persona, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque la mayoría de veces escucho a personas y dicen, bueno, es bueno en esto, que siga haciendo lo mismo, ¿no? Y no les das otra mirada distinta. Y ahí está la visión del liderazgo, de poder ver la opción de decir, oye, es bueno para esto, pero dale encargo de otras cosas, a ver cómo se va desarrollando. En la línea de repente de las competencias que has observado que tiene esta persona, o quieres retar a que esto avance. Porque si eso no se comienza a dinamizar en las escuelas, usualmente es que la gente comienza a llegar a un status quo y comienza, que suena feo, a burguesarse ya. Es lo que yo hago, es lo que sé, no me piden más, listo. No me pidan más. Esto es. O adueñarte de un encargo que no te pertenece, ¿no? Entonces hay que rotarlo, o sea, decir que la política del colegio será rotar los encargos cada 2 años, y cada 2 años mueves, siempre y cuando se pueda, ¿no es cierto? Pero tenemos unas generaciones de chicos que vienen con muchas ideas, con mucha creatividad, que manejan las redes sociales de manera espectacular. O sea, se puede hacer muchísima innovación en los colegios a partir de las generaciones que van entrando. Y lo otro es que los mayores seamos siempre los que nos encargamos de las cosas importantes, nunca delegas, y después cuando viene el cambio generacional obligado porque un profesor o un director se jubila, tienes un colegio con muchos vacíos, ¿no es cierto? Claro, eso es bien complicado cuando los directores cambian. Y hoy por hoy, por ejemplo, y bueno, se escucha, más que se escucha, bueno, en los pasillos del sector educación, pero también en la data que comienza a salir ya, es que el sector educación tenemos un promedio de profesor mayor. Y eso hay que decirlo. En la gestión pública ni que decirlo, pero va a caer en la cuenta y también va a golpear el mundo privado, ¿no? Y eso va a comenzar ambos van a comenzar a tener un gran problema generacional. ¿Por qué? Porque la gente no está estudiando educación. Tú también eres catedrático de alumnos de la Facultad de Educación de una universidad, de la UPC, si no me equivoco. Sí. Entonces tú tienes experiencia de estar formando alumnos. Sí. Esa es una riqueza que pocas personas tienen, ¿eh? Porque por eso una de las razones que también te hemos invitado es por eso, porque a veces algunos se dedican solamente a la docencia de educación básica o a equipos o liderazgo, o son directores de área o de grado o de nivel de un colegio, pero no hacen docencia o no forman maestros. Tú tienes esa dualidad. Y como formación de alumnos, te pregunto, que están en el pregrado actualmente, ¿cuán fácil ves que estos chicos sean líderes? ¿O cómo vas desarrollando en ellos? Porque ¿qué materias das tú ahí, perdón? Yo dicto evaluaciones de necesidades educativas y gestión de equipos y resolución de conflictos. Mira, hay muy buena materia, o sea, muy buenas cualidades de personas. Las chicas, sí hay que luchar, Gustavo, con algunas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, el celular en la clase. Yeah. Yo les digo, pueden usar el celular todo lo que quieran, pero fuera de clase, porque mientras yo hablo es una falta de respeto. Sí hay que, creo que, ver un poco algunos principios básicos para lograr una clase que pueda llegar a su objetivo, ¿no? En Francia, en Bolivia, y lo están planteando en otros países más, el prohibir, que no me gusta la palabra, pero es verdad, los celulares dentro de los colegios, ¿no? Y yo sí creo que es importante esa mirada, porque tienes a profesores que pueden estar muy metidos en el celular, o puedes tener los alumnos que no sociabilizan en el colegio porque están en el recreo en vez de compartiendo metidos en el celular. Esa es una lucha que tenemos en la universidad.
se va mejorando en la medida que se van planteando las reglas de juego desde un comienzo. Hay mucho material interesante a nivel humano. Hay chicas y chicos con muy buena disposición para estudiar. Después salen y consiguen trabajo con mucha facilidad, lo cual es muy bueno en instituciones públicas o privadas. Además practican desde el cuarto o quinto ciclo. Yo siempre les digo, ¿no? El médico, aunque suene un poco fuerte, pero el médico rápidamente tiene un cadáver al frente para poder trabajar, ¿no? Y lograr las competencias que sean reales, ¿no es cierto? No puedes tú enseñar medicina en un nivel tan técnico y teórico si el alumno no tiene a la persona para poder crecer y tratar los temas. Igual es en educación, yo digo, chicas, los primeros 2 años, bueno, dedíquense un poco a la parte teórica, pero luego tienen que tener algunas horas de práctica. Y estas chicas empiezan sus horas de clase a las 3 de la tarde. Entonces tienen toda la mañana para poder ir a nidos, colegios. Entonces cuando yo les explico, por ejemplo, en el curso de gestionar equipos y resolver conflictos, lo entienden, porque ya lo están viviendo. No importa mucho cuánto ganen, porque están en crecimiento. Sí creo que las instituciones tienen que ser conscientes y darles una cantidad que les permita almorzar, moverse, ¿no? Sí. Pero yo les digo, no pueden estudiar educación si es que no están practicando en la mañana. Bueno, ese es un tema. Y otro tema es que yo tengo 47 años y sí es interesante ver qué traen las nuevas generaciones, ¿no? Qué fortalezas y qué debilidades. Vivimos en una etapa de inmediatez, ¿no es cierto? O sea, todo es rápido. Por ejemplo, cuando nosotros hemos estado en la universidad, tenías una clase difícil de un profesor muy denso y tenías que estar. Por último, salías un ratito de la clase y entrabas. Pero ahora tienen muchísimas redes sociales, muchísimas distracciones que alivian para mí, esa necesidad que tiene todo ser humano de formarse como resiliente, como fuerte en los momentos difíciles. Y ahí sí yo tengo una mirada particular. Yo siento que en el momento que las presionas a las chicas o les exiges, hay un poco hasta acá nomás, ¿no? Sí. Hay mucha creatividad, muchísimo manejo de redes sociales, hay cambios generacionales cada 5 años muy marcados, pero sí me parece que en el tema de la resiliencia y de afrontar las dificultades con espalda falta un poco. Ellas te lo dicen. Yo le digo a mis alumnas, chicas, ¿ustedes aspiran a ser directoras? No, como Miss estoy bien. Y claro, entonces ahí aparece una preocupación de parte mía porque sí me interesa formar directoras, pero humanamente nos falta un poco más en la madurez. ¿Sí? O sea, creo que nuestra sociedad hoy día no nos permite una madurez tan pronta. Si tú ves las empresas más importantes del Perú, son dirigidas por gente que está en base 5, ¿no? Sí, entonces cuesta el cambio. Tiene gente abajo en los mandos medios muy buena, pero para que alguien diga yo me compro este pleito y dirijo una organización a nivel, desde el primer nivel, cuesta. Ellas mismas me lo dicen y yo las ayudo para que mañana más tarde en algún momento digan, bueno, yo puedo dirigir, ¿no es cierto? Pero sí me parece que la resiliencia en los 80 y los 70 era un poquito más fácil de formar. Pero después, creatividad, innovación, trabajo en equipo, sinergias, ideas, tenemos muchísimos medios. Decías chicas, o sea, la gran mayoría que estudia educación son mujeres. Sí, claro. Eso es un tema que hay que conocerlo, porque también en el área de psicología, en las facultades de psicología y tanto en educación, las mujeres serán pues 90% a 10%, ¿no? Sí, y además hay un juicio de parte de los padres a veces cuando uno dice que quiere ser educador, en algunos casos que no respaldan, ¿no es cierto? Y hay gente que yo tengo, alumnos que yo tengo valientes que han ido en contra de la voluntad de los padres y han optado por la carrera de educación. Y he visto en el camino, con mucha tristeza, padres que han coaccionado o condicionado a sus hijos de tal manera que no eligieron educación, eligieron otras carreras afines y después con los años me los encuentro como exalumnos y me dicen, profe, yo en verdad quería educación. Entonces terminan trabajando como psicólogos en un colegio, pero tú trabajas como psicólogo en un colegio, no es lo mismo como educador en un colegio. Claro. Tienes otras tareas. Son otras tareas. Pero tienen una tendencia a meterse en los temas más educativos porque tenían alguna vocación ahí interesante, ¿no? Entonces sí me parece importante que el gobierno haya mejorado los sueldos. Eso hace que el sector privado también mejore los sueldos, porque es la base. Me parece que se puede motivar a los maestros según los logros que vayan consiguiendo a lo largo de los años, gente que se forma. Hay muy buena
calidad de profesores en el Perú, de gente que quiere ser mejor, que se esmeran por hacer bien sus clases, etcétera, ¿no? Pero sí, lo que tenemos es un grupo de chicas y pocos chicos muy bueno en la facultad. Tenemos, el director cuando recibió la facultad tuvo 15 alumnos. ¿Y ahora cuántos alumnos En son? 2014, 200, ¿no? Y tenemos la beca del presidente de la República, me parece. O beca vocación maestro. Esa. Y entonces el gobierno ayuda a estos chicos, no solamente con el pago de la universidad, sino con algo más para la pensión. Y entonces la facultad se ha llenado de gente muy interesante que puede aportar luego en sus lugares de origen también, ¿no? Que hay muchos que tienen la intención de volver a sus pueblos y aportar, porque cuando se habla de educación en el Perú se habla mucho de Lima, ¿no? Entonces, sí, claro, la mayoría se habla de Lima, ¿no? Y esta, por ejemplo, esta plataforma es netamente regional, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es verdad, o sea, tú analizas la experiencia que está teniendo la UPC, por ejemplo, que tú laboras, es interesante. Hay universidades privadas y también públicas que en otros lugares, bueno, en concreto en Piura, por ejemplo, tienes una Universidad Nacional de Piura, tienes una universidad como la UDEP, la privada, en Arequipa tienes pues la San Agustín, tienes la misma San Pablo, la Católica San Pablo, hasta cierto punto, pero definitivamente la gente no estudia educación. Y una de las cosas que tú has dicho es bien interesante, es que las alumnas en la formación, o los alumnos en general, comienzan a practicar muy pronto. Y esa es una de las cosas que el éxito del pedagógico de Monterrico, si uno habla con la hermana Pilar, no sé qué piensas tú, pero el éxito, una de las cosas que dice, oye, qué bien formada vienen las de Monterrico, es porque tienen un colegio al costado donde aplican. Claro, mucho más interesante si fueran, si es que van realmente y trabajan en un colegio, ahí hay un colegio de aplicación, importantemente hay educación. Pero qué interesante si se abrieran las puertas de las aulas para practicantes desde el cuarto ciclo, quinto ciclo ya estén en las aulas, porque ahí tienes un profesor grande que te puede ayudar en el proceso, ¿no? Un acompañante en el proceso, ¿no? Eso es una de las cosas que nos falta, porque ya a veces yo pienso particularmente, y, o sea, ahí dejo la pregunta a ti, es, ya acompañamos, ¿no? Y ahí está el liderazgo también, pero cuando ya están formados, y bueno, tienes un acompañante pedagógico, ¿no? Que se escucha mucho en el Estado, por ejemplo, pero ya el profesor está formado, ya hizo los 5 años, incluso de repente tiene maestría, doctorado, pero tiene un acompañante pedagógico. En ese momento recibir acompañamiento, ¿no sería mejor cuando hubieran estado en las carreras estudiando? Sí, en la UPC tenemos en los últimos años de estudio un acompañamiento pedagógico. Tienes unas profesoras que se encargan, practicum se llama el curso, de acompañar a las chicas en las instituciones educativas donde tienen que practicar. Entonces las acompañan, las visitan, están en constante contacto para mejorar algunas situaciones que se presentan, y esto hace que las chicas salgan muy bien formadas. Pero lo que a mí me parece importante es, en la UPC las clases comienzan de 3 a 10 de la noche. Hay veces los colegios que toman a estas chicas las toman de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces ya te queda muy apretado, poquito, ¿no? Muy apretado, no tienes tiempo para leer, para situaciones de investigación que me parecen fundamentales. Yo sí creo que podría ser tranquilamente algo como de 9 a 1, que te dé tiempo para almorzar y llegar tranquilo, porque hay que considerar en el caso de Lima, y en otras provincias que también sufres de un tráfico que no es nada amable, ¿no? Entonces terminas teniendo una alumna agotada. Pero hay chicas que negocian bien las horas en los colegios, van de 9 a 1, en la noche en la tarde van a la universidad, y es mucho más fácil para mí como catedrático universitario enseñar a una alumna que está trabajando en un colegio. Seguramente. Conflictos, ¿no?, con padres de familia, relaciones con alumnos, relaciones con el director, relación con la coordinadora, el día a día, el desgaste. Y hay que considerar, Gustavo, algo que es importante, el desgaste emocional que tiene el educador. Nosotros entramos a las 7, por ejemplo en mi caso 7:45 de la mañana, y salgo 4:30 de la tarde. Es todo el día. Tú no sales como en otras profesiones a almorzar y regresas. No, tú tienes que estar ahí porque estás a cargo de alumnos, de menores de edad. Y entonces yo siempre le digo a las chicas, cuando veo que están muy desgastadas emocionalmente, o cuando he visto algunos problemas emocionales de alguna de ellos, les digo, hay que ir mirando con un ojo muy fino cómo vas a llegar a ser docente, porque luego vas a tener una responsabilidad de 5 días, un horario bien largo y con problemas a nivel de alumnos, a nivel de profesores, a nivel de padre de familia. Tienes bastante. Y encima tienes una vida propia que tu familia, en fin, ¿no? O sea, eso va a ser complejo. Y la UPC tiene un acompañamiento psicológico para las alumnas. Mira, qué interesante. Qué interesante lo que están ejecutando con respecto al liderazgo. Vamos a una pausa y quisiera entrar en el siguiente bloque
a esa experiencia que también tienes tú en el tema del liderazgo deportivo. Sí. Que es importante tocarlo porque también se forman líderes deportistas y también se forman futuros deportistas en las escuelas, no solamente en las academias, pero tú puedes tener la versión de ambas, que sería bien interesante, porque estamos en la era del boom Gareca, de todo eso, la Copa América, pero eso es el fútbol. Hay más allá, hay otros deportes, Claro. y cómo se forma ello. Vamos a una pausa y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, a Hablemos de Educación. Estamos con Rafael del Río y vamos a entrar a un tema que está en boga, que estamos justo en el Perú viviendo los Juegos Panamericanos que se van a hacer en Lima, pero las personas que nos escuchan en regiones dirán, bueno, eso es Lima. No, señores, es un juego importante, pero detrás de los Panamericanos hay seres humanos, porque son deportistas. Y hay entrenadores, y se habla de liderazgo, ¿no? Te decía antes de la pausa, mucho se habló del tema, hace poco que Perú llegó a la final de la Copa América, muchos hablan del liderazgo del entrenador, qué hay detrás de todo esto, en tu experiencia, tanto en las escuelas como también a nivel profesional. ¿Cuál es tu experiencia sobre el tema del liderazgo? ¿Cómo trabajarlo a formar líderes, ¿no? Porque al final el equipo, cada uno es un líder, creo yo. No solamente hay un líder en un equipo. Uno dice, voy a poner el caso de ejemplo del fútbol, que es muy conocido. Guerrero, sin Guerrero no ganamos, pero ya nos dimos cuenta que Guerrero no estuvo y el equipo funcionó. Porque hay ciertos liderazgos en todos. Digo, desde ahí, de tu experiencia... Sí, es importante, yo creo, resaltar el esfuerzo que se ha hecho por sacar los Panamericanos adelante. A nivel de infraestructura, un esfuerzo enorme. Yo he tenido la oportunidad de visitar colegios emblemáticos y algunos el mantenimiento lo llevan muy bien, que fue un esfuerzo que hizo el gobierno de Alan García, me parece. Sí. Y hay colegios como el Alfonso Ugarte, por ejemplo, que está muy bien, y otros que no voy a decir su nombre, que he tenido la oportunidad de visitar, que falta el tema de mantenimiento. Entonces, sí me parece importante, primero, a nivel estructural, institucional, quién ha liderado el tema de los Panamericanos. El señor Neuhaus ha hecho un buen trabajo, pero le va a quedar una infraestructura enorme para un montón de deportes que hay que mantener. Entonces eso yo creo que se tiene que mirar para que en 5 años no esté todo descuidado y que no se pueda disfrutar de una práctica deportiva como lo tienen los países de primer nivel, ¿no? Yo estuve en España en febrero y visitaba los polideportivos. Todas las ciudades tienen varios polideportivos, claro, y sí, muy sí. bien cuidados. Sí. Entonces la gente paga un poco, que me parece interesante que se pague algo, y tienes buenas duchas, buenas canchas de básquet, buenas canchas de gras sintético, una persona que está a cargo del campo y que camina, un mariscal que mira que todo funcione, el baño impecable. O sea, podemos aspirar nosotros también a tener este tipo de espacios para el desarrollo físico del ser humano. En cuanto al tema deportivo, yo soy director de secundaria y de deportes del Colegio Santa Margarita y veo hace muchísimos años el tema deportivo. Lo que hay que formar son academias. Hay que ir descubriendo el talento, darle la oportunidad a los alumnos para que desarrollen en medio de estas academias cuando son chicos, yo creo que desde los 6, 7 años ya se puede, digamos, abrir espacios para academias deportivas y darle la oportunidad a los chicos que reconozcan lo que es el trabajo en equipo, lo que es saber perder, saber ganar. Pero lo de saber perder, saber ganar, la psicología deportiva dice que no es bueno hacer competir a los chicos desde tan pequeños, ¿no? Entonces lo que se hace en algunos colegios a nivel privado, que es muy interesante, es festivales. Entonces mueves a los 7, 8, 9 años, festivales, no hay puntaje, todos juegan, gol, canasta y siguen, nadie lleva la cuenta y después premias a todos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el niño desde muy chico no está acostumbrado a reconocer con madurez si perdió o ganó. Entonces la psicología deportiva, más o menos en 5º grado, como lo hace la Asociación de Colegios ADECOPA, empiezan a competir los niños recién en 5º o 6º grado, ¿no? Porque se entiende que el chico ya está en condiciones de saber reconocer cuando ha perdido o ganado. Pero hay papás que no aceptan con tranquilidad cuando sus hijos no han sido convocados a esta selección o cuando son suplentes de la misma. Y en la vida siempre vamos a competir. Lo que hay que entender, Gustavo, y me parece importante, es que los chicos no entiendan que el otro es un enemigo. Me ganó mi enemigo. Entonces tienes a papás en la tribuna que muchas veces se pelean con los otros papás y le echan la culpa al árbitro, a la pelota, al clima, a la cancha, a todo, cuando sus hijos han perdido, cuando lo que hay que hacer es aceptar que hemos perdido. Y
enseñarle a los chicos que en la vida se gana y se pierde. Entonces, hay un tema ahí que es complejo con los papás y con los chicos que no les enseñan a saber ganar y perder. Y luego vas formando equipos. Cuando en quinto grado las academias se convierten en selecciones, y lo que yo hago en el colegio es que el chico que no fue seleccionado en quinto grado siga entrenando para luego en algún momento pueda tener otra vez la oportunidad. Y hemos visto muchísimos casos de chicos que han sido perseverantes y entran a la selección, u otros que se van por fuera y consiguen una academia y también participan. Pues todo no se puede, pero yo creo que hay una bisagra ahí de quiebre cuando el alumno es seleccionado, cuando el alumno es suplente. Los papás tienen que aprender a aceptarlo. Y hay otro tema, que los entrenadores también tienen que entender que cuando voy ganando 3-0 o en vóley 21-3, tengo que darle juego a los que están sentados en la banca, ¿no? O sea, hay partidos que te ofrecen el margen para que los chicos que son suplentes también puedan participar. Yo he visto entrenadoras de vóley que van ganando 24-4 y no mueven a nada de su banca. Entonces eso no me parece formativo. Yo te cuento una experiencia personal. Mi hija jugó vóley profesional y cuando era chiquitita yo la llevaba a una academia y de repente la profesora, ¡pum!, trajo un equipo, ¿no? Y no iban a hacer esto, ya tenía 7 años, no iban a hacer lo que te explicaba de que no habían puntos. No, acá sí habían puntos. Entonces yo le dije en el camino, mira, Belén, acá hay dos posibilidades que va a ocurrir hoy día, ¿no? Una es que ganes y la otra es que pierdas, ¿no? Si ganas, si ganas, genial, estaremos muy contentos, y si pierdes también estaremos muy contentos porque habrá más por aprender. Entonces esa niña que te ha ganado nos va a ser un indicador de qué cosa podés mejorar. No es un enemigo. Y perdió y se fue en el carro tranquila, y yo fui conversando con ella en frío qué cosas podía mejorar. Y ella hoy día juega a nivel profesional en el Sporting Cristal hasta hace muy poco, y ahora en el colegio, y cuando pierde tiene mucha tranquilidad porque se le explicó, ¿no es cierto? Se le explicó que en la vida se gana y se pierde, y que si se pierde no pasa nada, y que no hay que justificarlo, sino que hay que aceptarlo. Ahora, lo que tiene el deporte es que aprendes a manejar la presión, ¿no? Claro que sí. En los partidos, cuando suelen ser las competencias muy disputadas, una cosa es el entrenamiento y otra cosa es que hay un árbitro, que haya puntaje, que haya un objetivo por lograr, que es la copa. Entonces esto te invita a trabajar en equipo, obligado a trabajar en equipo, a comunicarte bien, a ser empático. Cuando un compañero falla, respaldarlo y animarlo y no chancarlo, no echarle la culpa, porque al final lo mismo que hablábamos de los directores que no delegaban y que generaban un problema en el colegio, el chico o el papá que culpa a un compañero por haber fallado, lo único que hace es dañar a su propio equipo, ¿no es cierto? Pero entonces va generando habilidades sociales, va generando chicos que saben comunicar muy bien, trabajar en equipo, aceptar la frustración, estar bajo presión. Yo he visto en la universidad que los chicos académicamente buenos, si son deportistas, tienen mucho más habilidades que los otros. O sea, tengo una chica, por ejemplo, que juega básquet por la UPC y es buena académicamente. Ella, respecto a otra que no es deportista a ese nivel de competencia, ella tiene mucho más fuerza, es más recia, disciplina también hay, ¿no? Sí, más cancha, ha pasado por situaciones en su vida constantemente de competencia que le ha ayudado a madurar, es parte de un equipo, pertenece a un equipo, que también el sentido de pertenencia es todo un tema en el liderazgo. Tú puedes tener profesores, y eso es un tema que tenemos en el sector educativo en general, tú puedes tener profesores que están con la camiseta de tu colegio, y puedes tener un profesor que no tiene la camiseta de tu colegio. El que no tiene la camiseta de tu colegio y no tiene sentido de pertenencia es un problema para el colegio. Y todavía si es que las políticas del colegio no le gustan, ¿no? Entonces, el sentido de pertenencia en un equipo deportivo es muy importante, porque esto ayuda a que luego, cuando esa alumna que tengo en la universidad vaya a un colegio, entienda mucho más lo que es el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, sí hay un estudio en la Universidad de Lima que me compartió un compañero que trabaja en la universidad, que los deportistas, si son buenos académicamente, tienen un plus respecto al que no es deportista, ¿no? Es interesante lo que dices, pero también me hablas de deportes colectivos. Alguno puede decir, ¿y qué pasa con los deportes individuales? ¿No? O sea, los que no se compiten en equipo, se compiten a nivel individual, igual son un equipo, porque voy a poner claro, las artes marciales son individuales, ¿no? El judo, el karate, el taekwondo, en fin. Pero al final, claro, perteneces a la delegación peruana de esa disciplina, pero a la hora de que entras a competir, eres solo contra el otro. Sí, ahí, digamos, te encuentras más contigo mismo, ¿no? Eres tú contigo. Por ejemplo, un nadador
puede pertenecer a una federación, lo que quieras, pero a la hora que se lanza a la piscina está solo. Pero tiene que afrontar la presión del chico que le nada al costado, tiene que mirar sus récords y tratar de superarlos, o sea, también está ahí el espíritu de superación constante. La verdad es que no hay mucho trabajo en equipo, pero hay muchísimas habilidades sustanciales que va logrando, ¿no? También tiene un coach, tiene un entrenador que le exige, gana, pierde, entrena. Y un tema, Gustavo, que es fundamental, la salud. Hoy día consumimos, en los colegios han tenido que bloquear la cantidad de productos que no convenían que estuviesen en los kioscos, ¿no? O sea, hoy día yo siento que nos venden mucha comida chatarra y que la gente en el medio de la inmediatez compra con mucha facilidad. Un deportista calificado se alimenta bien, tiene un desarrollo corporal óptimo, generalmente gozan de muy buena salud, llegan a mayores, a adultos mayores con una muy buena configuración física. Claro, habrá algunos temas genéticos que son variables que no se pueden controlar, pero si haces una estadística, llegas mucho mejor a mayor, claro, ¿no es cierto? Entonces también tiene ahí un beneficio altísimo el hecho de haber practicado deporte toda tu vida. Y hay gente que, por ejemplo, deja de competir en determinado momento y empieza a correr, empieza a ir a un gimnasio. El tema de los gimnasios, si tú te acordarás, en los 80s eran muy reducidos. Hoy día tú vas a las 5 de la mañana a un gimnasio en Lima y está, o en cualquier parte del Perú, reventando. Y ahí, por ejemplo, conversas, vas haciendo la bicicleta, la elíptica, un poco de pesas y vas conversando con la gente que está al costado. También hay un nivel de sociabilización. Y hay una cultura hoy en día de la salud, de la salud por el deporte que es muy interesante. Pero sí las habilidades de liderazgo, el saber escuchar, por ejemplo, que es tan importante, ¿no? El saber comunicar, el día que te eligen capitán de un equipo, cómo transmites a tus... O sea, tienes muchísimas oportunidades de desarrollo personal. Y yo creo, Gustavo, que a las personas... Esto es un trabajo que está haciendo el ministerio, que es muy interesante. Hay que verlas de distintas dimensiones. Antiguamente en los colegios se fomentaba mucho lo académico y lo deportivo. Hoy día hay colegios que hacen un trabajo bien interesante en lo emocional. Hay psicólogos en los colegios, debería haber en el Estado psicólogos. Hay otro trabajo muy importante que se hace a nivel social. Hoy día si hay un chico que tiene problemas sociales en el colegio, rápidamente se prende la alarma y se aborda. Tenemos la plataforma Sí se ve, que funciona muy bien. El ministerio en ese sentido es muy competente, se cuida mucho a los chicos de los colegios. Entonces estamos hablando de una formación, Gustavo, integral. Puede ser académico, formarlo académico al chico lo mejor posible en el colegio, formarlo físicamente lo mejor posible, emocionalmente, socialmente y espiritualmente. O sea, hoy día los colegios pueden ofrecer, además no necesitas tanta infraestructura, en un espacio chico también se puede hacer ejercicio físico, pero formar personas íntegras, integrales porque están formándolas a nivel de sus distintas dimensiones humanas, e íntegras porque tienen que ser personas con recta intención y que aporten cosas buenas a la sociedad. Yo creo que ahí el ministerio le ha metido una buena mirada a la formación integral, pero los maestros que nos escuchan tienen que también mirar un poco que el alumno que tienen al frente no solamente es académico y físico, sino también que es un ser social, emocional y espiritual, y hay que ayudarlo en sus dimensiones humanas para que sea una mejor persona cada vez. Lo que tú dices es muy importante, ¿no? Porque a veces lo que no hemos entrado en el sector de educación es a trabajar o lo académico muy fuerte y parte de la parte deportiva, o si quieres física, pero la parte emocional, la parte sentimental, la parte volitiva, también no se ha trabajado mucho, se dejó de lado mucho tiempo, porque uno dice, eso solamente, hace años había la famosa OBE, ¿no? Orientación del bienestar del educando. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el colegio existía eso, ¿no? Y al final era hora libre, decían algunos, no es una hora libre, es un tema de orientación. Y hoy por hoy es el tema de la tutoría, ¿no? También, pero claro, dicen, no, la tutoría, ahí se toca ese tema. No, la educación es integral realmente. Claro, ¿no? Y tienes profesores de matemática, por ejemplo, que están muy comprometidos con la formación del chico, y en sus clases de matemática, que no tiene nada de malo, paras un rato y hablas de temas sociales. ¿Sabes qué pasa, Gustavo? Que el alumno que no ha sido formado bien social, emocionalmente, que es responsabilidad de nosotros los profesores hacerlo y atenderlo, ve un chico en el recreo que está solo, o un chico en el recreo que almuerza solo, eso no puede suceder. Ningún chico se debe quedar atrás en educación, y luego ese chico va a ir a un trabajo y no va a saber sociabilizar. Totalmente. Y hoy día la persona que no sabe sociabilizar en un centro de trabajo es una piedra en el zapato y es fácilmente cambiable, la gente lo saca. Tú necesitas
gente que esté muy bien preparada intelectualmente, pero sobre todo humanamente. Y los maestros del Perú tienen la responsabilidad de formar ese chiquito o ese niño que tienen al frente. Desde muy niño es más fácil, si veo que el niño es conflictivo, que no sociabiliza, que no se comunica, que no interactúa con sus compañeros, hacer un plan de acción en el colegio y con los padres de familia para que mejore. Yo no puedo mirar al alumno solamente desde el campo educativo académico, lo tengo que ver como una persona integral, ¿no? íntegra. Eso en otros países lo están haciendo, ¿no? Sí, efectivamente lo están haciendo esto. Vamos a una pausa. Sí, claro. Vamos a una pausa y vamos a regresar a seguir hablando de estos temas y me gustaría que vayas pensando algunos tips que les puedas dar al profesor de educación física que nos escuchará, o al director, al coordinador, o al niño o al adolescente deportista. Ahí tú ves, Mix, un poquito qué tips les puedes dar, porque este programa llega a maestros y a personas que nos puedan escuchar, incluso a los padres de familia. Muy bien. Porque es importante que los padres también sepan algunos tips o algunos por dónde caminar el tema de la educación de sus hijos. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos en Hablemos de Educación. Hablemos de educación. Regresamos, queridos amigos, Hablemos de Educación, y te dejamos, Rafael, para que comiences a decirnos algunos tips que los padres o profesores de educación física, tú creas conveniente, de tu experiencia, de esta versatilidad de ser educador, dirigir un nivel de un centro educativo, pero también la experiencia del lado deportista. Eso no es usual, por eso digo, sería bueno que nos compartas algunos tips, porque todos los que somos padres o educadores necesitamos a veces ver con un ojo distinto, ¿no? Y una persona distinta que tenga experiencia en el sector. Sí, yo creo que es importante educar con el ejemplo. Y estábamos hablando de que el alumno debe tener una formación integral en los centros educativos. Y eso no depende de una infraestructura enorme, sino simplemente de un poco de idea, de creatividad, de tener un poco una mirada hacia el bien, para que el alumno pueda lograr ser la mejor persona posible. Entonces sí me parece importante que los directores de los colegios, los entrenadores, los profesores, si vamos a ofrecer una educación integral, que nosotros también seamos ejemplo de ello, ¿no? O sea, un entrenador subido de peso, desgarbado, mal puesto, no educa. Y nadie está pidiendo que seamos profesionales, pero sí creo que todo maestro debería cuidar su vida también integralmente. Yo solamente puedo educar integralmente si yo me educo a mí integralmente. Entonces, una mirada al director, al profesor de educación física, a los entrenadores y a los profesores de cursos académicos, ¿cómo estoy yo a nivel físico? Como bien, me alimento bien, duermo, descanso lo suficiente, hago actividad física. En el nivel emocional, ¿no? Tengo control de mis emociones, sociabilizo bien, soy un factor en el colegio que genera mayor bien, en el tema académico me capacito constantemente, en la vida espiritual me formo espiritualmente. O sea, una persona que es referente es una persona que con el ejemplo educa, ¿no? Hemos visto en la sociedad muchos líderes, por ejemplo Nelson Mandela manejó una situación en Sudáfrica muy complicada, pero era un hombre que espiritualmente estaba muy bien formado, emocionalmente, socialmente, intelectualmente y físicamente. Era un hombre que se formó por años y cambió toda una sociedad en este país. Entonces yo sí creo que los educadores tenemos que ser personas que busquemos ser cada vez mejores, y los chicos por inercia tratarán también ellos de ser mejores, y nuestra voz tendrá autoridad. Yo no puedo hablar a los chicos sobre puntualidad si soy impuntual. Si los chicos ven que el profesor está con el celular en el colegio, ¿cómo decirle a los chicos que no lo tengan? Entonces, algunos tips importantes en el tema deportivo será, por ejemplo, que este profesor sea un formador, ¿no? Que no solamente quiera ganar o que quiera lograr algunas triunfos en determinadas competencias, sino que aproveche este espacio maravilloso del deporte para poder formar. Algo que yo he visto a lo largo de mi vida que no comparto es, por ejemplo, la corrección en público. Entrenadores que cuando falla un alumno lo corrigen en público. Y sabemos todos que el halago en público forma y la corrección en privado también, pero no humillar, porque claro, muchas veces la frustración de yo como entrenador de ir perdiendo hace que descarguen en el alumno, ¿no es cierto? Eso, y lo que te dije anteriormente, darle la oportunidad a los chicos. Si estoy ganando 6-0, ¿cómo no voy a mover mi banca? Tengo que darle la oportunidad porque está el papá, el chico. Se entiende que si el partido está ajustado,
el entrenador tenga todo el derecho de no cambiar. Juego con mis titulares, ¿no? Correcto. Pero eso se tiene que conversar a nivel padre de familia. Los entrenadores tienen que citar a los padres de familia y decirle, mire señores, yo tengo un equipo titular y tengo un equipo suplente como todos los equipos del mundo. Y voy a dar oportunidad cuando lo vea conveniente y cuando sea oportuno. Y tenemos todos que aceptar en qué situación se encuentran los niños porque necesito el apoyo de ustedes, ¿no es cierto? O sea, eso se tiene que hablar porque después llega el papá que viene del trabajo con la cabeza en otra cosa, se siente en la tribuna, ve a su hijo sentado, se empieza a frustrar, ve que de repente el titular falla y también a veces los papás empiezan a comentar en las tribunas sobre algún chico en particular que está fallando porque lo que ve ahí es la oportunidad para que entre su hijo. Y hay un tema importante que es los adultos no deben hablar de los niños. Los adultos no deben hablar de los niños y los adultos tampoco deben hablar de otros niños frente a sus hijos, ¿no? Porque pueden generar algunos conflictos. Pero sí me parece... Otra cosa es que tenemos profesores de educación física en el Perú que arbitran un partido de fútbol, ¿no? O arbitran un partido de vóley, o arbitran un partido de básquet, y no son árbitros, pues. Tú has contratado, o el Estado ha contratado, o el sistema privado ha contratado a un educador. No somos profesores de educación física, no somos profesores de matemática, yo soy un educador. Entonces yo aprovecho ese espacio de mi materia, de lo que yo enseño, para lograr que mis alumnos sean una mejor persona, ¿no es cierto? Entonces, hay profesores de educación física que con una losa deportiva hacen maravillas, hacen que los chicos jueguen. Yo creo mucho, Gustavo, que la educación física se debe asociar al juego. No arbitrar fútbol, porque si yo arbitro fútbol no estoy haciendo educación física, estoy arbitrando, no es muy honesto tampoco. Y lo otro es cómo yo incentivo la creatividad de mis clases, proponiendo algunas actividades a través del juego que permita que sea una clase atractiva. Hay gente que esto lo hace en todas partes del mundo, en lugares más recónditos del Perú y en el mundo en general, profesores que hacen que sus clases sean muy divertidas. Y no hablo de la educación física, hablo de la de matemática, la de historia, profesores que saben dar pausas, que saben generar trabajos colaborativos, que paran la clase y les hablan a los chicos de alguna noticia importante que ha sucedido el día de ayer y forman juicio crítico al respecto. O sea, tenemos un gran espacio en nuestras clases para lograr que los chicos sean mejores personas, ¿no es cierto? El entrenador de un equipo deportivo la tiene un poco más complicada porque compite. Y para bajar un poco los decibeles de las ansiedades de los padres de familia, yo he visto muy buenos resultados citando a los papás y explicándoles. Este es el ABC, así vamos a guiarnos, les pedimos paciencia y colaboración, y después el nivel de apoyo y de colaboración de los padres de familia es mucho más alto. Pero lo que yo quisiera dejar como mensaje a los maestros del Perú es: no dictemos matemáticas solamente, ¿no? No dictemos personal social. Deben ser clases muy bien preparadas y tienen que ser movidas mucho por la pasión del educador. Pero también debo entender que frente a mí tengo 30, 35 alumnos que tienen distintas necesidades y que pasan 8 horas al día en el colegio. Ojo, los chicos pasan 13 años, 8 horas al día en el colegio. Pasan más tiempo conmigo que con sus papás o con nosotros. Entonces, ese espacio yo tengo que reconocerme a mí mismo, más que como un profesor de una materia, como un educador de personas, como un formador de personas. Entonces yo, por ejemplo, tengo el primer año de secundaria, dicto matemática, y en los recreos me acerco a los chicos, en las tardes cuando los chicos se quedan a entrenar, yo como director de deportes me pongo el short, el polo y participo de las actividades. Entonces empiezas a generar una serie de vínculos distintos. O hay campamento el fin de semana organizado por el colegio, que estas cosas los colegios tienen que organizar, y los profesores que acompañan están en otro ambiente con los chicos, con ropa de calle, de repente en algún jardín, en algún lugar donde pueden acampar y generar actividades recreativas. Ese profesor Gustavo luego en el salón tiene otra llegada. Yo no soy el profesor de matemática que vengo, silencio, no hablen, dicto y me voy. Es que a mí me tocó esa experiencia. Eso es lo que dices, es vital. Y debes haber tenido en el colegio otro que hizo las cosas, algún maestro que hizo las cosas distintas, que alguna vez te dijo, oye, te veo medio triste, o en algún deporte te guió con espíritu de un formador. Y yo tengo un recuerdo ahorita de un inglés que trabajó en mi colegio, que se acercaba conmigo porque era mi profesor de inglés y era mi entrenador de fútbol. Y sí me dio un montón de ayuda humana. En los partidos me hablaba, me decía, oye, hay que motivar a Franco, que lo veo un poco apagado, tú que tienes llegada. Entonces me empezó a dar
una misión mucho más amplia de lo que es solamente ir al colegio. Pero sí tenemos los maestros una responsabilidad, cara a Dios, comenzando, frente a los chicos que deben recibir una formación integral. Entonces yo no puedo reducir mi trabajo a ser un maestro de matemática. Tenemos que, las generaciones nuevas y las mayores también, dar un paso en ese sentido y ayudar a que este chico sea la mejor persona posible. Por ejemplo, un profesor de matemática que ve en el recreo a un alumno almorzando solo, eso no puede pasar desapercibido. O sea, ese no es mi problema, yo dicto matemática. No, pues, si tú tienes al chico ahí, está almorzando solo, puedes decirle, hay maestros, Gustavo, que hacen esto muy bien, y maestras, buscan a una chica de la promoción que es buena, colaboradora, líder, y le dices, oye, mira, Pedro está almorzando solo, ¿qué tal si lo jalas? Y de repente ella viene y le dice, oye, júntate con mi grupo, y ya está, y lograste solucionar un problema. Pero hay que, como comenzaste la entrevista, no solamente ver los liderazgos de los profesores y los directores, sino también los liderazgos de los alumnos. Hay muy buenos líderes en los colegios, pero también está en el maestro detectar ese talento que tiene ese chico. Por ejemplo, lo que te decía, la alumna que ve al chico almorzando solo, lo llama, le dice, oye, no le va a decir el profesor tal me ha dicho que venga, ¿no? Pero, oye, Pedro, ¿por qué estás almorzando solo? Ven, únete con mi grupo. Y lograste que la chica aprenda a servir, ¿no? A partir de su talento, y el otro chico que la estaba pasando mal le empieza a pasar bien. Hay un programa en el colegio donde yo trabajo y en otros también que lo hacen, que es el hermano mayor, un alumno de grados mayores que ya está saliendo con uno chiquito y le va haciendo el coach y salen de clase y conversan y cómo te sientes y lo ayuda de repente con algunas tareas y el chiquito le termina confiando muchas cosas. Y esto funciona muy bien, ¿no? O sea, se puede generar unas situaciones de desarrollo humano muy grandes en los colegios y no ceñirnos solamente a lo académico. Por ejemplo, el profesor que se mete a la sala de profesores después de terminar su clase o está en el café y no tiene una mirada en los recreos. Yo creo que los directores tienen que salir del trabajo burocrático y tienen que caminar los colegios. Acercarse a sus profesores, acercarse a la sala de profesores, en los recreos caminar, conversar con los chicos. La mirada del profesor, del director ajeno al colegio, que nadie lo conoce o que está viendo siempre temas administrativos, a mí me parece que tiene una mirada muy reducida, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, has dado varios pareceres cómo los padres deben entenderse, acercarse al sector, a la competencia o al entrenamiento de sus hijos, como que el docente vea de otra manera distinta. Y lo último, como has cerrado, que es importante decir, no necesitamos directores de escritorio, ¿no? Que cierran la puerta y dicen, lo que pase fuera del colegio, mira, no es mi problema, yo estoy en lo mío y el resto bien, gracias, ¿no? O sea, necesitamos directores y docentes que no sea una carga estar en el recreo con sus alumnos, que no sea una carga ponerse un pantalón corto, un short y entrenar con sus... Que no sea una carga, por ejemplo, no digo todos los fines de semana, ¿no? Porque también tenemos vida familiar, pero cada una vez al año, si te toca a ti, o 2 veces al año, acompañarlos en un proceso de campamento. Yo me acuerdo de tener la experiencia de una vez me tocó llevar chicos de quinto y sexto de primaria. Éramos 3 adultos nada más. Y llegamos a 120 chicos a un club de playa que donde hicimos el campamento, que era temas de liderazgo y todo ello. Claro, una gran responsabilidad. Yo todavía ya estaba casado, pero todavía no tenía ni mi primera hija, pero ver esa experiencia, después de eso, esos chicos que después pasaron a primero, segundo, tercero de media, me seguían buscando, claro, sin ser su profesor. Porque bastó un fin de semana para marcar algo en su historia que fue distinto, ¿no? Y si yo le pregunto a los maestros y al público en general en este momento, ¿qué se acuerdan del colegio? No se van a acordar cuando eran chicos del día a día, se van a acordar de esas actividades que tenían una actividad específica, significativa, que logró muchas veces un cambio o un mejor estado emocional o más motivado, porque claro, ir todos los días, Gustavo, a un colegio 7 horas, si es rutinario y no hay gente creativa que se le ocurra hacer cosas interesantes, de verdad es desgastador. Entonces el día que salen de vacaciones los chicos te gritan ¡ya! Y salen como... Y no es la idea, pues la idea es que los chicos también aprendan contentos, ¿no? Claro, Para mí el indicador más grande de que el colegio va bien es chicos contentos y un director de puertas abiertas. Son dos cosas fundamentales, chicos contentos y un director que tenga puertas abiertas. Muchas gracias, Rafael. Ha sido bien interesante lo que hemos hablado tanto de liderazgo en las escuelas, de formación, tu experiencia como formación de futuras maestras o maestros, como líder de espacios deportivos, ¿no? Porque también eres director deportivo del colegio,
y también este mix, estos tips que les ha dado a los maestros y estos consejos. La verdad que ha sido bien productiva, bien interesante la comparación que hemos tenido hoy día. Bueno. Definitivamente no es la primera, es la primera, pero no es la última vez que te vemos por acá. Yo encantado. Para poder seguir conversando otros temas de coyuntura, temas relacionados a la política educativa, tema de formación docente, donde está vinculado a la formación inicial. A ver si un día hacemos un conversatorio también con el director de la UPC para hacer un conversatorio sobre formación inicial docente, porque la gente, ya han venido gente del Ministerio de Educación aquí, ha venido gente del Consejo Nacional, entonces de UNESCO, entonces podemos hacer sinergias para seguir trabajando de cara a las políticas públicas en el sector de educación, ¿no? Y poder de alguna manera interceder e incidir en estos temas. Yo creo que también lo bueno que hacen en las escuelas pueda trasladarse a las políticas públicas, porque por ahí va el cambio. No va el cambio de arriba, que 4 o 5 que piensan y bajan necesariamente, ¿no? Hay ciertas políticas que son necesarias y han ayudado mucho, ¿no? Por ejemplo, la mejora salarial de los profesores ayuda a que la gente quiera estudiar educación, que hay gente que se motive y que haga realidad esa vocación. O, por ejemplo, el programa Sí se ve de la plataforma del Ministerio de Educación, que cuida a los chicos. O sea, mira cómo con ideas creativas y con algunos actos específicos, ¿no? Se logran cambios muy importantes. Definitivamente, y hoy estamos justo en punto, porque están saliendo las mallas curriculares de la formación inicial docente. Ha salido la de inicial ya, y próximamente será la de primaria, que van a enseñarse en los institutos, en los pedagógicos. Pero entonces, formar líderes en las escuelas sí me parece que es una tarea, no sé si el ministerio lo está haciendo, si lo está haciendo genial, pero sí se debe formar esta idea de que todos somos líderes desde nuestro talento, ¿no? No existe un líder, somos todos líderes. Somos todos líderes, cada uno en su talento y lo que tiene. Muchas gracias, Rafael, Encantado. y regresamos en una próxima edición de Hablemos de Educación. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Nos volveremos a encontrar mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia. Hablemos de Educación.